Señoras, señores, yo ayer había pensado que se irían después de estas exposiciones con mucha sensación de ignorancia, pero no hubo preguntas, o sea que pienso que entendieron todo y que no tienen sensaciones de ignorancia para llevarse a casa. Después de todo esto que se ha mostrado aquí, que es una parte de las inquietudes que tiene la Academia del Mar respecto al mar, yo he meditado ayer en mi casa que en realidad estamos ante un cambio de paradigma de la ciencia del mar. Normalmente Thomas Kuhn, cuando habla de cambio de paradigma, habla de una ciencia en particular. Como nuestra academia es interdisciplinaria, veo que prácticamente todas las disciplinas que cultivamos han sufrido a lo largo del siglo XX y el siglo XXI cambios de paradigma que hacen que el mar actualmente lo veamos de manera totalmente distinta que a comienzo del siglo XX. El tema es que, bueno, como yo había hablado entonces del caleidoscopio marino, ahora tenemos que cambiar el caleidoscopio y veremos mucho más cuencas con distintos colores y con distintos brillos que nos impulsan a seguir investigando sobre toda la ciencia del mar de manera interdisciplinaria y también transdisciplinaria. Se habló del concepto jurídico del patrimonio común de la humanidad como una institución jurídica. Lo hizo la académica Frida Armand-Firth, brillantemente sobre la zona, los fondos marinos. Pero resulta que hay dos patrimonios comunes de la humanidad que integran un solo patrimonio común, que son el espacio ultraterrestre y el espacio electromagnético. El ultraterrestre fue considerado así en el año 1967, cuando se hizo el Tratado del Espacio, y en 1973, por el Tratado de Torremolinos, se pensó que el espectro electromagnético también era un patrimonio común de la humanidad. Estos dos patrimonios comunes agregados afectan a todo el globo terrestre y, digamos, también al universo. O sea, no es tan limitada como el fondo marino y lo que podemos sacar de allí. Como ingeniero electrónico he cultivado el tema del electromagnetismo, lo mismo que el ingeniero Regini, que es el primer telemático argentino en su comunicación entre Buenos Aires y el MIT. Y por otro lado he estado 19 años como asesor satelital del Estado Mayor General de la Armada. O sea que me duelen las dos cuestiones de estos patrimonios comunes de la humanidad, que no son tan comunes. Hay algunos que son más comunes que otros. O sea, si un país no es un país espacial, nosotros no lo somos porque no podemos poner satélites en órbita todavía. Digamos, no puede participar adecuadamente de ese patrimonio común. Dependemos de Francia o de Estados Unidos, como ha sido hasta ahora, para que nos pongan un satélite en órbita. En cuanto a la cuestión del espectro electromagnético, quienes más desarrollan una tecnología nueva, como puede haber sido el láser o el máser, ¿no es cierto?, que son tecnologías muy sofisticadas, son los primeros que reservan los espacios
electromagnéticos determinados para poder usar esa frecuencia. Entonces, la comunidad de intereses no es tan común como se piensa. En el uso del espacio ultraterrestre, quiero destacar lo que dijo el académico Arnaud respecto al sistema Galileo, que es de posicionamiento global. Se trata de que en las Islas Malvinas la Europa está colocando una estación GSS en Malvinas y está poniendo un pie en Malvinas, más allá de que los británicos ya lo tienen. Ahora, esto trae posibilidad de reclamos argentinos que se introducen dentro del reclamo general hecho a la Unión Europea en relación con toda la consideración de soberanía ultramarina de ciertas posesiones británicas y de otros países europeos en el mundo. La cuestión está que esto, en cierto modo, nos lleva a un conflicto de soberanía, pero por otro lado nos da muchas ventajas en la medida que nosotros podamos incluirnos en los 5 servicios que va a brindar el sistema Galileo. El sistema Galileo plantea inicialmente una cuestión de defensa. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuestionó la frecuencia y la precisión en el posicionamiento y en la navegación dada por el sistema Galileo, porque se acercaba mucho al código usado por las Fuerzas Armadas norteamericanas, que era un código secreto que lo usaba solamente la Fuerza Armada de Estados Unidos, como ocurrió en la guerra del Golfo Pérsico. En realidad, la Unión Europea está haciendo esa precisión en posicionamiento que anda alrededor de 1 metro. No sé en cuánto anda el sistema NAVSTAR GPS de Estados Unidos, porque piensa que es sumamente útil también para su defensa, pero digamos, lo da a través de un servicio que no es probablemente libre en todos los casos, ¿no es cierto? Es curioso también pensar que para el año 2014 España va a invertir más de 4 millones de euros en dinero para el sistema de uso del sistema Galileo para la defensa. El uso del espectro electromagnético también tiene que ver con los satélites, o sea, la relación telemática de los satélites con la Tierra es una relación electromagnética que anda por muchas frecuencias del espectro, las microondas, las frecuencias radiales, las frecuencias televisivas, etc. O sea, es sumamente importante que pensemos que todas las cuestiones del mar, y ya más allá de todos los límites que nosotros podamos poner sobre el mar, están los satélites que se comunican a través de telemática con sus estaciones terrenas que obtienen información, por ejemplo, de observación de la Tierra, que del 70% es observación del mar, ¿no es cierto? Y que no tienen obligación, si toman imágenes de la zona costera argentina sobre el Océano Atlántico Sur o sobre la Antártida
como lo permite el sistema Galileo y no lo permiten los sistemas NAVSTAR y GLONASS de Rusia, esa información es sumamente importante poder tenerla para poder ver qué es lo que pasa con los datos que nos sustraen de nuestra geografía. Y hay hay una enunciación de principios de la teledetección de datos geográficos que está asignada por todos los países, pero no hay ninguna obligación al momento que los países que colectan los datos tengan que suministrarlos al país que fue observado. Esto es algo que sigue en vigencia, los países espaciales lo toman así, y los que no son espaciales como nosotros tenemos que resignarnos a ser observados con una precisión cada vez mayor sobre nuestras costas, sobre el movimiento de nuestros buques, sobre lo que pasa en la Antártida, etc. Los satélites van a tomar, inclusive para su posicionamiento, el sistema Galileo como referencia para georreferenciar los datos geográficos de lo que observan. No quiero extenderme más porque da para mucho. El uso del espectro electromagnético viene desde comienzos del siglo XX a través de la gestión práctica de Guillermo Marconi de las teorías de Maxwell. Eso muy bien lo ha relatado el ingeniero Regini en su libro Los caminos de la palabra desde Morse a Internet. Los caminos de la palabra ya ven que son muchísimos. Van a los satélites, van por la fibra óptica, van por las ondas que pasan por acá y no sabemos qué están pasando, pero si tenemos un receptor las podemos captar. El uso del radar y el sonar es un uso dual, o sea, los radares fueron iniciados para la guerra, o sea, y han evolucionado los radares de uso bélico, fundamentalmente en la Armada, de una manera increíble, pero también el uso del radar se ha llevado al ámbito civil y es usado por todos los buques mercantes, por buques inclusive dedicados al turismo, dedicados a la navegación deportiva, y ha dado muy buenos beneficios y más seguridad para la navegación. El caso del sonar, que me ha inquietado muchas horas de mi tarea en los buques de guerra, es muy sofisticado en los buques de guerra para la detección de submarinos y el ataque a los submarinos, pero también lo usan los buques pesqueros para ver, o sea, los cardúmenes, para tratar de ubicarlos y pescarlos. Eso se complementa con la información de temperatura del mar que dan los satélites, porque las especies ictícolas se ubican en el mar según la temperatura. En la Escuela de Pesca de Mar del Plata había un receptor de satélites meteorológicos que le daba la ubicación en el mar de distintas especies al momento en función de una pantalla coloreada que aparecía sobre el mar argentino donde debían pescar. Bueno, el uso del radar en tierra, en el caso del control del narcotráfico, lleva un dispositivo que es el IFF, con el cual yo me había enfrentado en los destructores Brown y Rosales hace ya 50 años. Teníamos el IFF para uso militar, que es identificación amigo-enemigo. El enemigo acá, para el control del narcotráfico, es el narcotraficante que en el avión lleva la droga para aterrizar en algunos de los cientos campos de aterrizaje que hay en el país.
Y yo creo que es muy sencillo aplicar a los radares tridimensionales ubicados en el norte argentino, que creo que hay uno solo por ahora, y identificar los aviones para saber si son amigos o enemigos. Y si son enemigos, la ley de derribo que tiene Brasil, aplicarla en el país y derribarla. Están destruyendo la juventud argentina con la droga. Y esto es muy importante. Lo usamos primero en el mar, pero ahora hay que usarlo para otros fines que son sumamente importantes. Llego a la ciencia de la complejidad. El mar es amplio, es dinámico, es complejo. Como habló por ahí, creo que el académico Coriñotto habló de la dimensión de la costa desde el punto de vista de la geometría fractal, ¿no? El creador de la geometría fractal se preguntaba cuál era la dimensión de la costa de Normandía, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre. Y era muy distinto medirla con un metro que con un centímetro. Si uno mide la costa de Normandía con un centímetro o la costa argentina, tiende a infinito. Entonces tenemos la línea de base recta, qué sé yo, y más o menos tenemos una aproximación de la dimensión de la costa. Bueno, esta geometría fractal es una de las ciencias de la complejidad, pero fundamentalmente me interesa la sistémica, la cibernética. La cibernética la experimentaba ya en la escuela naval a través de aprender cómo era el servomotor del timón, para ver cómo el timonel, dando vuelta a la rueda de camilla, podía orientar el buque a un rumbo determinado. La prospectiva, en cuanto a indagar sobre el futuro, a nosotros nos gusta demasiado la historia o el presente, pero el futuro se nos viene encima y tenemos que hacer algo para que no nos pise. La teoría del caos, la vida en el mar es bastante caótica, según los vientos, las tempestades, lo que pasa en el mar. O sea, la teoría del caos se puede aplicar al mar, se puede aplicar también a la guerra es sumamente caótica. He leído un libro de un especialista norteamericano al respecto. Pero lo que más me interesa es la sistémica, por el hecho que los científicos de la Tierra consideran que la Tierra es un sistema. Hablan del sistema Tierra y tiene 4 subsistemas. El subsistema terrestre, subsistema marítimo, subsistema atmosférico y subsistema glacial. Acá nos están interesando fundamentalmente el subsistema marítimo y el subsistema glacial. Y los expositores han dicho unas cuantas cosas sobre este subsistema. Creo que los argentinos estamos peleados con la sistémica. Tenemos los elementos y fallamos en la relación entre los elementos y en los objetivos de los sistemas que no son claramente formalizados y alcanzados. Esto vale para el sistema educativo, para el sistema jurídico, para el sistema de interoperabilidad conjunta de las Fuerzas Armadas. Yo traté esto en 3 temas, en un enfoque sistémico de la defensa, donde consideré la revolución de los asuntos militares. Se llama RAM, pero acá estamos ante otra RAM, que es la revolución de los asuntos marinos. O sea, la primera, la revolución de los asuntos militares, se prueba en la guerra. La revolución de los asuntos marinos se prueba en todo momento. Y creo que acá lo estamos probando. Afirmar la sistémica
atmosférica y la conciencia oceánica requiere de una macrometanoia que estamos lejos de alcanzar. Macrometanoia es un cambio radical del pensamiento, como el que hubo entre Platón y Aristóteles, por ejemplo. Nosotros tenemos ya desde la escuela primaria un pensamiento lineal. El pensamiento sistémico no es lineal, es un pensamiento que requiere de la intervención de toda la ciencia para tomar adecuadamente una decisión sabia y con vistas al futuro. Eso es lo que tienen que tener todos los políticos, los legisladores, los que actúan en los rangos directivos de las empresas, etc. O sea, pienso en eso constantemente y me inquieta hace 5 años que estoy en el grupo de estudios de sistemas integrados, donde se ve la sistémica en todos los planos. La Academia del Mar hizo una presentación de las pautas para política oceánica en Vietnam, gracias a la gestión del GESI, cuya presidente Eva Zarca está aquí presente, y hubo interés en todos los sistemistas del mundo para considerar el mar como sistema. Ahora estamos tratando de hacer eso, pero hay que cambiar, hay que producir 2 macrometanoias. Una, que pasemos el pensamiento a sistémico. Hay que hablar ya a los chicos, a los jóvenes. Nosotros ya estamos jugados desde el punto de vista del cambio mental a producirse. Y el otro cambio macrometanoico es tener conciencia marítima en un país que tiene muy poca conciencia marítima y la necesita. Bueno, hay una cuestión importante que nos puede brindar el sistema Galileo, y es que hizo un acuerdo con el sistema COSPAS-SARSAT para la búsqueda y rescate. Ahí habló de la extensión de nuestra responsabilidad de búsqueda y rescate, involucra 16 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur. Y bueno, con el sistema Galileo y por el acuerdo hecho con SARSAT-COSPAS, SARSAT Estados Unidos, COSPAS Unión Soviética de esa época, debe haber sido el único acuerdo que hubo en época de la Guerra Fría entre las dos superpotencias. Bueno, ahí el tema está en que los que tengan un receptor del sistema Galileo en un buque que se hunde o en una expedición antártica que se pierde o algo así, o un buque que se incendia como el rompehielos Sirisa, pueden enviar su posición con gran exactitud a los sistemas de auxilio, de rescate. El tema está si tenemos los sistemas de rescate para responder a ese requerimiento. Es algo a pensar, pero el sistema Galileo nos puede brindar todo esto. El tema nuclear, que no ha sido tratado acá, pero tenemos un académico, el académico González, que está en Japón en relación con la autoridad nuclear argentina, y digamos nos ha hecho una conferencia extraordinaria en el Centro Naval sobre la cuestión de la contaminación del mar con partículas o elementos nucleares, un tema desatado porque el agua de mar llegó a la estación de Fukushima y le preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando toda esa agua de mar vuelve al mar con la vida marina, etcétera? Bueno, ese es un tema. El otro tema es el de la propulsión nuclear, que cuando se vaya acabando el petróleo tenemos que buscar otra manera de propulsión para no tener que volver a la vela, salvo el velero mostrado
por el ingeniero Reggini, que es una maravilla, aunque no creo que nadie tenga plata para sustituir todos los buques de carga con ese sistema. El tema de la biodiversidad es un tema sumamente interesante. Hay mucho más biodiversidad en el mar que en tierra y solo conocemos una muy pequeña parte de esa biodiversidad. La académica Alma Firter ayer explicó cómo se producían cambios genéticos en algunas especies sometidas a la influencia de unos gases en los fondos marinos. Esos cambios genéticos llevaron a nuevas especies y en una de esas especies inmoviliza a otro con un líquido especial. Resultó que ese líquido especial es mucho más poderoso que la morfina. O sea, el tema genético en el mar es un tema que tenemos que buscar algún especialista para que nos diga todo eso. En la Amazonia, por ejemplo, los especialistas han ido para ver todas las plantas de la Amazonia que podrían rendir a la industria farmacológica mundial. El tema es qué nos pueden rendir a nosotros los fondos marinos o también muchos seres vivos oceánicos que todavía no conocemos y que están en el mar. La pesca y el control espacial de la pesca furtiva, fundamentalmente el langostino, la merluza y el calamar. Yo participé con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en un proyecto para el control espacial de la pesca furtiva. De ahí surgió que los satélites SAC-C y SAC-D tuvieran sensores adecuados para poder ver en la pesca del calamar qué pesqueros se metían dentro de las 200 millas y vectorear a unidades aéreas y de superficie para ponerlos presos, pero con información de GPS y todas las pruebas judiciales. Eso entiendo que se estará empleando dentro de todas las limitaciones que tiene la Armada con sus corbetas y con sus aviones. Pero es un tema de defensa de nuestro patrimonio actícola. Bueno, no me di cuenta que hablaba tanto, perdónenme ustedes. Como ven, con todos estos ejemplos, la cuestión del mar contiene actualmente de otro caleidoscopio marino distinto al usado al despuntar el siglo XX. Y en la medida que nos adentremos en estos problemas, crecerá mucho nuestra sensación de ignorancia, que es una necesidad previa al conocimiento. Si uno cree que lo sabe todo, no aprende nada. Agradezco al CARI por habernos facilitado su casa para estas 2 jornadas, a todos los presentes por su amable atención y a los académicos del mar que nos han brindado sus conocimientos. Gracias. Señores, para dar por finalizada esta reunión, solamente decir el placer y el honor que para el CARI, para el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, es tener a la Academia del Mar, un poco humedecido por la sal del mar que hemos recibido, sobre todo en estas lindísimas proyecciones que hemos visto estos días. Me queda a mí la reflexión que inicialmente quise también impulsar, y que es aquella de la importancia de la conciencia marítima de nuestro pueblo, el interés de las autoridades que nos rigen, los que tenemos que asesorar para que esto realmente se desarrolle. El año pasado vino aquí un francés, el señor Aymeric Chopera, y en su presentación aquí al finalizar nos dijo: no entiendo cómo ustedes, argentinos, no desarrollan adecuadamente su potencia marítima. En
no lo entendía, yo como militar de tierra tampoco lo entiendo. Me voy con un poco de tristeza en algunas cosas por haber escuchado cómo el comercio y la producción de las cosas relacionadas con el mar están pasando un mal momento, por saber también cómo nuestra Armada está sufriendo una situación que relativamente es realmente mala y a la cual esperamos todos que salga de esto con mucha rapidez. Al agradecerles nuevamente a la Academia del Mar y a todos ustedes por haber estado aquí presentes. Los invitamos a acompañarnos en nuestras actividades y les deseamos muy buen